De tema vamos a hablar con Ariel Korenberg, que es profesor de Economía Argentina de UDESA, Universidad de San Andrés. Ariel, buenas tardes. Soy Julieta Tarres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Un saludo a todos. Gracias por el tiempo además. Sé que es un día complicado. Te llamo principalmente para ver si nos ayudas a entender un poco por qué la tasa de inflación de marzo fue tan alta. Sí, cómo no. Igual quisiera acotar con respecto a lo anterior. Sí. Que la formación de capital humano que produce la educación es el principal factor productivo que explica el desarrollo del país. Y quiero recordarle a la gente que hace 13 meses no hay clases presenciales en las universidades. Tampoco es cierto. Se han retomado. ¿Hay alguna explicación de por qué en las universidades que tienen menos gente o menos concurrencia que en los otros niveles educativos no se hayan retomado las clases? Mira, yo no le encuentro explicación. Bien. Porque simplemente la deducción que hacemos es que así como los jubilados recibieron una baja en sus jubilaciones reales, los sueldos cae el poder adquisitivo en base a una fórmula dictada con una ley llamada de emergencia solidaria previa a la cuarentena, votada por todo el Congreso y que viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que cualquier norma que delegue poderes legislativos en el Ejecutivo será, además de decretada traición a la patria, una cuestión nula. Lo que encuentro es que en el caso por lo menos de la educación universitaria, y por suerte no tanto en primaria y secundaria, no hay un interés social en la educación universitaria. Claro. Y no hay un poder de lobby por parte de lo que te acabo de nombrar. Sí. Tanto jubilados como asalariados, cuentas propias, trabajadores informales, autónomos, y ahora incluyo docentes y alumnos universitarios, son excluidos de la mesa de negociación y de decisiones. Claro. Y por no tener poder de lobby pierden frente a los que los tienen. Sí, clarísimo. Volviendo al tema de la economía, que es lo que nos ocupa, ahora no, es lo mismo, es que lo que quiero explicarte que es lo mismo. Sí, ¿Por qué? Yo sé, pero... Porque a largo plazo lo que generamos es una fuga de cerebros. Sí. Y en este momento los alumnos universitarios, así como los graduados, están buscando irse del país. Eso es cierto. Entonces vamos a la economía. Sí. Vamos a la economía. No, vamos al tema específico. Yo con vos hablaría horas de este tema porque me interesa en lo personal y en lo particular, pero como no tengo tanto tiempo, quería simplemente hacer ese análisis de la inflación, y otro día, si querés, hablamos una hora entera sobre este otro tema que me interesa también. Sí, es que este otro tema implica lo que te voy a explicar ahora. Dale. ¿Cuál es? Que cuando decidió la cuarentena estricta el año pasado, se cerró toda la actividad económica. Por lo tanto, así como en el resto del mundo, los hogares y empresas recurrieron al ahorro precautorio. El tema es que en el país no hay moneda. Y al no haber moneda, se ahorró en dólares. Por encima del motivo del atesoramiento, en previsión de ahorro futuro. Entonces, la forma que tiene el argentino promedio, no por una cuestión cultural, sino por falta de confianza en su propio gobierno, que luego es votado por el mismo argentino, valga la paradoja, ahorra en dólares o saca los depósitos en dólares, como pasó en las PASO ante el triunfo de Alberto, por el propio votante de clase media kirchnerista. Resultado es hoy, en la medida que se retome la actividad económica normal, la inflación se irá acelerando, porque así como el gobierno está tomando decisiones, en lugar de aplacar el origen de la inflación, que es el desequilibrio fiscal, de tratar de cobrar impuestos a quienes ya pagan impuestos altos, sin brindar los servicios públicos necesarios que demanda la clase media y que ve duplicadas sus costos cuando recurre a la prepaga, todo ese gasto innecesario, bajo corrupción e ineficiencia, se financia con emisión monetaria que los argentinos no quieren. Y eso repercute en el comunicado de inflación hoy. Claro. 4,8 anualizado, que si bien no es precisamente la forma de hacer una proyección, pero todos lo hacen, 75%. Ese es el resultado. Entonces, cualquier medida de política económica ante un gobierno que tiene la falta de credibilidad en la palabra presidencial que tiene este gobierno, y en las fallas de decisiones, y por no atacar los intereses concentrados del lobby, de cúpulas sindicales enquistadas
con sindicatos únicos, donde el trabajador se ve preso de las decisiones sindicales, y con representaciones empresariales que lo único que hacen es demandar lobby y protección en contra del consumidor argentino, no va a tener este resultado. Claro. Entonces el gobierno se ve en medio de la cuarentena sin dólares en las reservas. El tipo de cambio, a menos que hagas una estrategia de seguro de cambio similar a la del proceso militar, como hizo el presente ministro de Economía, que es emitir dólares link para asegurarle a los ahorristas que le va a pagar con pesos la suba del tipo de cambio oficial el día de mañana, y ese es el peligro. No hay otra estrategia que vea en el gobierno cierta para aplacar la inflación. Entonces yo te puedo describir. La inflación pegó un pico porque la educación subió 28% anual. Claro, ¿cómo no va a subir la educación? Sí. Si debe quedar algún aumento de los maestros en algún momento. No, y además tuviste el consumo pertinente del comienzo de clases en el mismo mes. Bueno, sí, pero es lógico. ¿Sí? O sea, si vos tenés aumentos salariales de 2 dígitos para compensar la inflación pasada, bueno, hacia adelante eso se va a ver en una suba de costos. Sí. Entonces, cuando el oficialismo nos dice que el origen de la inflación es un conflicto distributivo, ese diagnóstico es sumamente de derecha y reaccionario, porque lo que nos está diciendo es que hay que bajar los salarios reales. Es cierto. Pero lo han hecho. Sí, no, sí. La inflación que tenemos. Sí, es cierto que lo dicen y es cierto que algunos lo piensan. Yo, no, como no estoy de acuerdo, no sigo por esa lógica, pero sí. Claro. Creo que es más preocupante ver que no se dan cuenta que si siguen emitiendo dinero, estas son las consecuencias con un determinado rezago, porque esto que estamos viendo hoy es lo que emitimos ayer. Hay segmentos del gobierno, por ejemplo, lo que a mi grueso entender, el ministro Guzmán, que asumió como ministro de Economía recién en septiembre, de hecho, de este año, cuando le dijeron que debía aplacar la suba del dólar hasta 200 pesos, sí, por encima de la autoridad del Banco Central, de tal manera que hoy Argentina no solamente tiene un Banco Central dependiente de la política y del presidente de turno, como siempre lo ha tenido, a diferencia de América Latina, sí, sino que tiene un presidente del Banco Central que es subordinado al ministro de Economía, sí, que sabe muy bien que la emisión monetaria genera inflación y por eso generó un presupuesto donde no estaba previsto otorgar ninguna ayuda a hogares y empresas en función de un futuro rebrote de la pandemia, y eso es lo que estamos sufriendo ahora. Bueno, acaban de romper con esa regla porque hoy hace unos minutos antes que vos salieras al aire, se anunció una especie de bono de 15.000 pesos para una parte de la población, que tiene de costo fiscal unos 50.000 millones de pesos. Nada. Sí, nada, pero bueno. El costo fiscal no es nada en un país normal donde sea creíble la palabra presidencial y entonces todos vamos a demandar pesos. 50.000 millones de pesos a los fines tributarios y fiscales no es nada. El problema es que esos pesos, para obtenerlos, no lo podés recaudar en términos de impuestos, porque todo el mundo está lanzado a evadir impuestos porque no hay rentabilidad en las empresas y los propios empleados les pidan a las empresas que sean contratados en términos informales para ganar unos mangos más y llegar a fin de mes. Sí, es cierto. O sea, lo que hay que entender es que no tenemos sistema tributario en este momento. Por lo tanto, el Estado, al quedarse sin sistema tributario, recaudación impositiva y sin crédito internacional en el momento de mayor liquidez internacional desde después de la crisis 2008, yo te diría aún mucho más, porque la tasa de interés real en dólares de pedir prestado al Fondo Monetario es cero, sí, baratísimo. Hay abundancia de ahorros para colocarlo en países emergentes en la medida que se demuestre que tienen proyectos de inversión rentables. Y Argentina es el único país de América Latina, exceptando Venezuela, que no ha emitido deuda pública, como sí lo hizo Perú, por ejemplo, con todos los problemas que tiene Perú, a baja tasa de interés para evitar tener una inflación como la que tenemos nosotros, sí, para financiar el apoyo a los hogares y empresas. Sí, Eso es lo que nosotros dictamos en el curso de Economía Argentina. Todo esto que estamos hablando se repite con cada crisis macroeconómica en Argentina cada 10 años. De acuerdo, Ariel. La verdad es lamentable que siempre hablemos de lo mismo. Te agradezco muchísimo el tiempo. Un gustazo. Igual para vos. Ariel Cronenberg, profesor de Economía Argentina de la Universidad de San Andrés. Ahora sí, el top de la noticia. Viviana H., muchas